Saludos hermanos, gracias por continuar viendo nuestro video y esperemos que tú y tu familia a esta hora se encuentren bien. Y queremos empezar este video poniendo un punto claro sobre lo que nosotros creemos y que nadie está sujeto a creerlo. En el video anterior que nosotros hicimos, hubieron muchas personas que se sintieron aludidas, como también los judíos. Cualquier judío que lo hubiese visto se hubiese sentido aludido, especialmente un judío que ve en otro video. Él se sintió aludido porque nosotros dijimos que, nunca nos referimos en que los judíos no tienen amor. Nosotros dijimos que en la ley no hay amor para nadie. Eso fue lo que nosotros dijimos. Porque sabemos que tú tienes ese amor, tú amas a tu familia, quizá a un amigo. Nosotros sabemos eso. Pero no nos referimos en eso, no, nos referimos fue a la ley, a las leyes. Entonces, el judío, de su religión judía, Sí. ellos están sujetos a una ley Sí, que tienen que cumplirla. Entonces, esa ley te mata ese amor que tú sientes, porque tú quieres cumplir tu ley para agradarle a Hashem. sí, Tú tienes que agradarle a Hashem. sí, ¿Cómo tú le agradas? Cumpliendo los mandatos. Eso tú lo sabes. Pero yo no me refiero a ti como persona, ni a cualquier judío como persona. Nos referimos a la ley. En la ley no hay amor. En cualquier tipo de ley no hay amor ahí. Porque recuérdate tú que tienen que cumplir una ley. Eso no hay, me da pena, déjame yo chancearlo. No. Tú lo puedes poner en cualquier plano. exacto. Tú sabes, entonces, eso es un punto que queremos aclarar. Y también, si te sentiste aludido y cualquier persona que se sienta aludida, nosotros en realidad queremos pedir disculpas a todas esas personas porque en realidad esa no es la intención. Por eso nosotros ponemos un anuncio al principio del video. Antes de que vean el video, lo pueden Exacto. leer y tú sabes, o sea que no es nuestra intención, pero sabemos por qué te lo estamos diciendo, porque lo que tú vas a escuchar aquí no es lo común y te va a chocar y te vas a sentir aludido. Quizás también te llena de ira y quisiera vernos en la hoguera. Y si tuviera piedra, no la apedrearía. Entonces nosotros, en realidad, no queremos hacer que nadie se sienta mal, ni tampoco queremos meterte a ti a que tú creas lo que nosotros creemos. Exacto. Porque nosotros creemos que Dios es amor. Yo creo que Dios es amor. Yo creo en eso. Yo creo que el amor es lo único que nos salva a nosotros, de todo. El amor te salva a ti de que la maldad no llegue a ti, no llegue a tu morada. Eso es lo único que te salva en este mundo. Y de eso hablaba Jesucristo, Sí, ¿verdad? Entonces, nosotros no creemos en un Dios que es vengativo, un Dios que tiene preferencia. elegidos y que esos elegidos hacen lo que le da su gana con su ley, las rompen y hacen lo que le da su gana y él no hace nada. Pero si es otra persona que no es elegido, entonces él toma carta en el asunto y mátenlo. Merece la muerte esa persona. Yo no creo en eso. Nosotros no creemos en un Dios que es un tirano, que es obligado, que tú tienes que amarme a mí. O si tú no me amas a mí, entonces hay problema. Está en contra mía. Sí, yo no creo en eso. Y si lo que te estoy diciendo cabe en cualquier tipo de religión, yo no creo en ese Dios de las religiones, yo no lo creo. No creemos en eso aquí. Ahora, tú estás en plena libertad de creer lo que tú quieres, de creer en lo que tú creas y tú tienes esa libertad. Yo creo en eso. Que Dios es amor y Dios no condena a nadie ni juzga a nadie. Tú mismo lo haces con tus actos. Por eso es que Pablo habla de eso. Sí. Que lo que tú siembres, eso va a cosechar. Que Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Entonces el título de este video es de la siguiente manera. Pablo
Pablo, Sí, su doctrina, y el siguiente video que vamos a sacar se va a titular de la siguiente manera. No es Jesús el Hijo del Padre. O sea que no es como, para que no se confunda, no es una pregunta que estoy haciendo en el título. Es literal. Jesús no es el Hijo del Padre. Ese va a ser el título del siguiente video y va a ser bien interesante ese video. sí, va a ser bien contundente ese video. Pero vamos a enfocarnos en este ahora. Sí. En Pablo, su doctrina y su evangelio Y su evangelio. de Pablo. Sí. Y antes de empezar ese video, nosotros queremos decir algo, que cuando usted está empezando, A buscar la verdad. sí, no, pero a conocer a Dios, Ujú. cuando tú estás empezando a conocer a Dios, no es conmigo que tú vas a chocar, ni con tu pastor. No conmigo ni con tu pastor. Es con él que tú vas a chocar. Con Pablo. Con Pablo de Tarso, con Saulo de Tarso. Con ese personaje que tú vas a chocar. Sí. Y no es que es como obligatorio, porque es un camino que tú tienes que recorrer. Exacto. Es un camino que tienes que Eso recorrer. es un camino que obligatoriamente la persona va a tener que caminar. No porque nosotros te lo estamos diciendo, Sí, como que tú vas a chocar con Pablo. No, va a tener que chocar con Pablo. Tarde o temprano, sí. Cuando está conociendo, cuando está tratando de conocer a ese ser divino. Ya tú estás comenzando ya a chocar con Pablo. Cuando está comenzando a caminar por ese camino. exacto. Te va a topar con Pablo él. Es el primero que te va a topar. Sí. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque Pablo, lo que han visto en nuestro video, han escuchado que nosotros decimos que él, o sea, que tenemos una hipótesis nosotros de que Pablo fue un personaje inventado por el sistema, y tenemos nuestro punto por qué lo decimos. Tiene muchas cosas de las que él dice, como que él está como en las dos aguas. Sí. Entonces, por eso te decimos a ti que tú vas a tener que rechazarlo en algún punto de tu búsqueda, de tu verdad, de lo que sea, de tu búsqueda de Dios. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿por qué decimos esto? Que tú vas a tener que en ese camino vas a tener que rechazar a Pablo Sí. por su doctrina, Lo que él enseña. por lo que él enseña. Porque recuerda que tú estás empezando a conocer a Dios. Y cuando tú lo conoces, hay cosas que Pablo dice que tú dices, no, eso no es. Exacto. Entonces, con nosotros pasó eso. Y yo sé que con cada persona que esté buscando de Dios, de ese ser divino, no quiero llamarlo Dios, porque cuando tú dices Dios es como que tú le estás enseñando como una entidad. Una deidad. Una deidad, exacto, y él no es eso. Quiero llamarlo mejor ser divino, un ser divino, ese ser divino, creador de todo. Cuando tú lo conoces, ya tú sabes. Sí. Entonces ahí tú vienes a chocar con este personaje. Con lo que dice. Entonces te va a ver obligado a rechazarlo. ¿Verdad? Exacto. Pero después de eso, tú sigues leyendo los evangelios, los otros evangelios. Entonces te va a chocar con otra pared. Con dos obstáculos más. Sí. Que son Marcos Y Lucas. y Lucas. Sí, porque cuando nosotros llegamos a ese punto, vamos a hablar de nosotros. No sé si otra persona... ajá, en nuestra búsqueda. ajá, sea diferente, porque, ¿sabes? Es diferente, pero hay algo que tú vas a tener que chocar, que es eso. Que es rechazando a ese personaje. Sí. En algún punto, te va a ver obligado a rechazarlo. Entonces,
El otro fue, llegamos a un punto donde dijimos, ven acá, pero nosotros rechazamos a Pablo, pero le estamos creyendo a sus discípulos de él, Sí. que es Marco y Lucas. Son discípulos de Pablo, Marco y Lucas. Y nosotros pensábamos que ellos eran discípulos de Jesucristo que andaban para arriba y para abajo. Eso, estoy hablando de años atrás. Años atrás. Sí. Eso no fue ayer. Años atrás. Entonces, nos dimos cuenta que esos dos personajes, Marco y Lucas, no son discípulos de Jesucristo en sí. Cuando te decimos así, es que ellos no anduvieron con Jesucristo para arriba y para abajo, como supuestamente los 12 discípulos. Exacto. Que anduvieron, sí, porque siempre salta uno y dice, no, pues discípulos somos todos. Somos todos, ¿no? Estamos Que hablando tienen muchos discípulos. Estamos hablando de lo que él escogió. de lo que estaban con él. Exacto, lo que supuestamente él escogió. Ajá. Entonces, Marcos y Lucas, ellos no estaban ahí. No. Entonces, estudiando todo eso, llegamos a la conclusión de que, ven acá, no le creemos al su maestro, pero sí a los discípulos. A los discípulos de Pablo. Entonces no estamos en nada. Nos vimos también obligados a rechazarlo. A rechazar a Lucas y a Marco. Exacto. No te estoy diciendo que tú tienes que hacerlo. Ni te estoy diciendo a ti que lo rechaces. Yo no mando a nadie. Aquí cada quien juzga, porque ese ser divino entregó el juicio al Hijo. Exacto. O sea, tú sabes lo bueno y lo malo. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Yo no tengo que mandarte a ti. Sí, Entonces, y cuando decimos que rechazamos a Lucas y a Marco, le estamos dando referencia a ustedes, hermano, que lo rechazamos por completo, que lo que ellos decían ahí era mentira. que no lo leíamos. No lo leían ni Lucas, ni a Marco, ni a Pablo, Ni Pablo. ni todas sus cartas que habían. Todos nosotros rechazamos a eso. Porque No, nosotros leímos entero. exactamente, La carta de para él. uno rechazar algo, tú tienes que estar seguro de lo que está haciendo. Exacto. Y haberlo estudiado Exactamente. a profundidad para rechazarlo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, rechazamos a Lucas, Marco y todos los escritos de Pablo. Sí, porque a Pablo uno vivía justificándolo Exacto. de todas las barbaridades que él decía. Sí. Uno vivía justificándolo. Porque Jesucristo te dice en una a ti, coge tu cruz y sígueme a mí. Después Pablo viene y dice, sígueme a mí, Sé imitadores de sé mí. imitadores de mí como yo de Cristo, pero Jesucristo no te dijo a ti eso. O sea, cosas así, ¿entienden? Tú dices, "Ven acá, Uno pensando acá, pero este hombre está como en contra de Jesucristo. está como en contra de él. Sí. Dije acá, pero eso es el que estudia. Si tú lo estudias, porque hay algo Sí. que queremos explicar aquí, que si tú estudias a Pablo y te fanatizas de Pablo, ya. O sea, es muy difícil que tú recorres ese camino Exacto. de llegar a Dios, de tú conocerlo. Es muy difícil porque tú estás fanatizado. ¿Tú sabes? Exacto. Entonces, llegamos a otro punto. Todavía ahí se apretó más la tuerca. Exacto, porque ya estamos rechazando a Pablo, rechazamos también a Lucas. Ajá. Y también rechazamos a Marcos. Sí. Y nos quedamos Con Mateo y nos Juan. quedamos con Mateo Y Juan. y Juan. Ok. Y comenzamos a estudiar A Mateo. a Mateo. A estudiar a profundidad Mateo, el libro de Mateo. Entonces, cuando uno está estudiando a Mateo y se da cuenta de algo que quizás las personas no se han dado cuenta. No. O le ha pasado por encima a eso. Entonces, cuando estudiamos a Mateo y estudiamos también el libro del Génesis, en la creación, No, estudiamos la Biblia desde el Génesis hasta hasta Apocalipsis. hasta Malaquía. Entonces, Por si acaso. cuando estudiamos eso, notamos que Jehová, él castigó a unos ángeles que se ligó Con las mujeres. sí. O sea, que un ser divino se ligó ser divino. con un ser humano. Entonces, cuando estudiamos eso y vemos después Mateo, vemos que supuestamente el Espíritu Santo Se ligó. se ligó con un ser humano que viene siendo María. Entonces, no, acá, pero Ya eso si es. tú castigaste eso,
entonces vemos, tú estás castigando eso, pero tú lo estás haciendo por otro lado. Exacto. Tú estás rompiendo tu palabra. Exactamente. Entonces, vemos eso y también, Otro punto más. otro punto, y también vemos también que esa mujer, María, Estaba casada. estaba casada, estaba comprometida. O sea, Entonces, él cometió un adulterio. un adulterio. Entonces vimos, no, pero no, la cosa no es así. Entonces lo que está diciendo Mateo, eso es mentira. Que exactamente, que eso es lo que muchos judíos, por eso lo rechazan. Sí, O sea, si nos vamos religiosamente, por eso que lo hemos dicho, él está blasfemando. exacto. Y nosotros, tú no has escuchado aquí que decimos que el cristianismo no tiene ni pie ni cabeza. Por eso. Porque si él mismo, entonces, y muchos van a decir, no, sí, Dios hace lo que le da su gana. Exacto. Eso es relativo. Dios, tú crees, hay muchos que piensan que Dios, Sí, porque cuando nosotros le deseamos eso a cierta persona, que él no se ligó, entonces dicen la típica. Sí, porque él es Dios y hace lo que le plazca. sí, lo que le da su gana, entonces no es así. Entonces, para nosotros y para muchas personas, porque Él es Dios, Él no puede hacer lo que le da su gana. Y eso tú lo puedes ver, tiene más veracidad. Que Él es Dios y Él hace lo que le da su gana. No. Porque Él es Dios, es que Él no puede hacer lo que le da su gana. Porque tú nunca has visto que ha llovido de abajo para arriba. Tú nunca has visto eso en la vida. ¿Y qué me va a decir a mí? No, si a Él le da su gana, sí. No, Exacto. Él no rompe su palabra. Por eso lo decimos. Pues entonces. Porque ya las cosas ya están establecidas. Exacto. Entonces, cuando vemos lo de Mateo y lo que pasó en el Génesis, bueno, esto es mentira de este hombre. Ahí fue que. Entonces, después de ahí rechazamos a Mateo. No, ahí fue que se puso dura la cosa. Sí. Porque ahí tú sientes hasta calofrío. Exacto, y no duerme. Tú ni duermes. Tú dices, ven, aquí ¿a dónde es que estamos metidos? Pues entonces nadie se va a salvar. Exacto. Eso es lo primero que tú vas a pensar. Eso es lo primerito. Entonces, el que estudia la Biblia tiene dos caminos. O quedarte ateo, no creer en nada, o sujetarte a lo que está ahí. Con montones de dudas. Sí, pero nosotros no optamos por ninguna de las dos. ¿Por qué decimos ninguna de las dos? Porque todo está perfecto. Si tú ves el mundo, y cuando digo el mundo no me refiero a la gente, me refiero a la luna, las estrellas, el sol, todo eso complemento, eso es perfecto. Eso es sumamente perfecto. El agua. Sí. Entonces, nosotros estamos de que sí hay un ser divino, creador de todo. Pero, hay un pero. Sí. Pero la Biblia a ti te habla de Dios. Pero yo creo que la Biblia se queda corta. Sí. La Biblia se queda corta tratando de explicar ese... De cómo es Dios. Está corta. Ni por los tobillos le da. Entonces, cuando ya tú llegas ahí, ya tú empiezas... Por eso es que nosotros dijimos aquí en muchos videos, que si nosotros sentamos a un religioso para que hablemos de Dios, él no va a saber. Él no va a saber hablar de Dios. Exacto. Porque si te dice a ti, no, porque aquí en 2 de Corintios dice la palabra de Dios, él no sabe. No lo conoce. No conoce. Tú no lo conoces. ¿Y por qué eso nos empuja a nosotros a conocer a Dios? Porque nosotros nos topamos con eso y nos vimos obligados a rechazarlo a Pablo. Lo rechazamos a él y a sus discípulos. Sí. Y a Mateo. Y a Mateo. Pero nos quedamos con Juan. Nos quedamos con un solo libro. Sí. Leyéndolo. Años leyéndolo. Años estudiando Juan. Y vemos que ese evangelio es diferente. Juan es diferente. Juan es un evangelio que es diferente como empieza hasta que termina también y como termina también. Exacto. A los otros tres. Exacto. Entonces, ese evangelio de Juan, él está como en contra, aunque esté manipulado, él está en contra. Cuando comenzamos a estudiar a Juan, entonces nos damos cuenta de que Jesucristo está en contra de las leyes de Moisés y de Jehová. Sí. Cuando comenzamos rechazamos a Mateo, rechazamos a Lucas y a Marco.
nos quedamos con el libro de Juan y cuando estudiamos el libro de Juan, vemos que Jesucristo está en contra de Moisés. Ajá. Y también las leyes que Jehová le dio a Moisés en el monte Sinaí. Exacto, él vino en contra. Entonces, esta gente, ellos utilizaron como un mecanismo de que ellos pusieron el evangelio de Juan de último de los 4 evangelios. Porque si te lo ponen de primero, ya tú sabes, pues vino a encontrar la cosa de Jehová y los profetas. Sí. Y entonces, si tú sigues leyendo los siguientes evangelios, que son Mateo, Marco y Lucas, tú vas a decir, acá, pero Juan no dice nada de eso. Pero, o sea, te va a chocar más rápido a tú que te lo pongan de último, porque ya tu mente va a atacar con mía. Sí. Ya con el nacimiento de nacimiento, ajá. de Jesús, que de una virgen, que lo que... Porque así. Los que lo ligan son ellos 3. Sí. Los que lo ligan realmente con el Viejo Testamento y que él mismo son Mateo, Marco y Lucas. Juan, él no lo liga tanto, aunque esté corrompido. Aunque está manipulado. Sí. Él no hace eso. Entonces, duramos años estudiando ese evangelio. Después, como ya nosotros habíamos estudiado los escritos, la carta de Pablo, veíamos, o sea, ya empezamos a conocer a Dios, a ese ser divino, a ese ser divino, creador de todo. Lo empezamos a conocer y como sabíamos los escritos de Pablo, decíamos muchas cosas que Pablo decía que son ciertas. Pablo dice muchas verdades. Sí. No nos malinterpreten. Por favor, no nos malinterpreten. Pablo dice muchas verdades. Muchas. Pero recuérdate tú que si tú vas a pescar, tú no vas a tirar el anzuelo vacío. Tienes que ponerle una carnada para tirarlo y pescarlo. Igual como un ratón. Si tú haces una trampa para atrapar, para matar rata, tienes que ponerle una cierta trampa. Tienes que ponerle comida o algo. Así es él. Para él envolverte, él te da muchas verdades, muchas. Entonces, Sí. entonces ahí fue que nosotros dijimos, vamos a leer Pablo. Retomamos otra vez a Pablo. Vamos a leer Pablo. Vamos a darle el beneficio de la duda a Pablo. Y Pablo dice muchas verdades. Muchas verdades ¿cómo te digo? Que a ese principio no la entendíamos y después la fuimos estudiando y sabemos más ahora o sea, lo conocemos más a Pablo. Y por eso ¿Qué es lo que él trataba de decir? ¿Qué es lo que él trataba de decir? ¿Entienden? Y por eso que este video es la doctrina de Pablo y su evangelio. Sí. De él. Sí. Porque Pablo conoció la verdad. Él conoció al Hijo. Él lo conoció. No te puedo decir a ti que no, porque él lo conoció. Porque eso es lo que nos volvió otra vez a leer a Pablo. Porque sabíamos que él sabía. Pero hay muchísimas cosas que no están de la cuenta que él dice. Sí, porque él te trata de ligarte a ti, Pablo, todavía que el Viejo Testamento o la Torá todavía está vigente. Está vigente todavía. Y trata de entrelazártelo y decirte a ti que todavía está, sí, ¿verdad? Pero en otras cartas él se va de frente y dice que ya no estamos bajo la ley, que ya no estamos libres, que Jesucristo vino y nos libertó, Sí. y un montón de cosas. Y que lo que tenía, que la ley y esas cosas la tenía por verdad y ahora lo tiene por basura. Y tuve todas esas cosas, y ok, entonces después te salta a ti que no, entonces es un revolú en realidad. Entonces lo que más nos llamó la atención a nosotros de Pablo Sí. fue que Pablo, él dice que él es romano de nacimiento. Sí. Que eso está aquí en Hechos. Hechos 22. Ajá, en Hechos 22, 27 al 28. Y vamos a leerlo. Yo creo que la gente Sí. entienda por qué lo estamos diciendo. Sí. Porque eso nos llamó la atención a nosotros. Mucho. Mire, Pablo dice de la siguiente manera aquí. Dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le preguntó a Pablo. Sí.
¿verdad? Y Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. ¿Cuál? La romana. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Exacto. Dijo Pablo de Tarso, dijo él. Entonces tú dices, ven acá. Ah, pues él es romano. Entonces vemos aquí en Gálatas capítulo 2. Exacto. Gálatas capítulo 2, versos 15, ¿verdad? Sí. Sí, ahí vemos que dice lo siguiente. Pablo hablando con Pedro, Sí. dice lo siguiente él. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea que ahí él está diciendo que él es judío también. De nacimiento. Entonces aquí vemos que según Pablo, por Sí. eso que decimos que él es un sistema que va marcando como lo que los reyes y presidentes tienen que hacer. Entonces aquí Pablo está diciendo aquí que él tiene dos nacionalidades Ok. en aquel entonces. Sí. Entonces si lo ponemos ahora mismo, actual, Ujú. para que tú entiendas, es que, vamos a decir que tú eres colombiano, por ejemplo. Tú puedes decir que tú eres americano. Yo soy americano de nacimiento, Sí. pero también puedes decir que eres colombiano de nacimiento. ¿Ya están viendo? Porque judío no es una nación. No. Eso tú lo puedes buscar por donde sea y no es una nación. Israel no se llama judío, no es una nación. Entonces hay países en Europa. Sí. Sí, porque muchos judíos van a decir, no, pasa que la mujer judía queda La nacionalidad. la nacionalidad. Recuérdate tú que en Europa hay ciertos países que si, por ejemplo, yo soy dominicano y tengo mi mujer dominicana y tengo un hijo allá en un país de esos de Europa, el hijo mío no es europeo, no es de ese país, es dominicano. O del país que son, Ajá. son sus padres. Pero aquí en este continente, la cosa varía. Cambia. Ahí cambia. Ahí, si yo soy dominicano, mi mujer es dominicana, y si tuvimos un hijo en Cuba, ese hijo de nosotros no es cubano, es cubano. Es cubano. O sea, aquí O si estamos en México y estamos residiendo en México y el hijo nace allá, es mexicano. es mexicano. De padre de otro país. De aquí, ajá. Hay ciertos países o continentes de que tú eres de donde tú naces. Hay otros que dicen que no. Exacto. O sea, esos son sistemas que se mueven. No sé si tú estás entendiendo lo que te estamos diciendo a ti. Pero esos son sistemas. Porque para Pablo, Jesucristo era romano. Para Pablo. ¿Por Según qué? él. Sí. Según lo que él está explicando, Exacto. Jesucristo o Jesús o Yeshua Yamashiach, como sea que tú le llames, es romano. ¿Por qué te decimos eso? Porque él nació en Judea y Judea era una península. Una península de Roma. De Roma. ¿Qué significa eso? Que ellos pertenecían a Roma. Y por eso Pablo se dijo así, el que era romano de nacimiento. De nacimiento. Porque nació por ahí fue. Entonces, ¿qué significa eso? Es un sistema que marca y le dice a los líderes qué es lo que tienen que hacer. Por eso decimos aquí que la Biblia no es nada de religión. Y dimos al principio que la Biblia está tratando de explicarte a Dios y no da ni por los tobillos. Se queda corta. No entiende. Entonces, Pablo, ese es el sistema que él está implementando. Ajá. Son cosas así. Eso nos llamó mucho a nosotros la atención. Exacto. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, señores, para ir entrando en el tema, vamos a empezar Sí, vamos a empezar vamos a empezarle en aquí. Primera de Corintios 4:17. Sí, para que sepamos cuál es la doctrina de Pablo. Exacto. Primera, habla de Corintios. Primera de Corintios 4:17.
Y cita de la siguiente manera, hermano. Dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño a todas partes y a todas las iglesias. O sea que aquí vemos que Pablo, él enseñaba algo a la iglesia que él fundaba. A donde él iba, él ponía, él Eso, ponía su doctrina. cierta doctrina y cierto protocolo Sí. para tú pertenecer a la doctrina de Pablo. Sí. Eso que le está diciendo aquí. O sea, yo le voy a mandar a Timoteo, que él le va a decir a ustedes mi proceder de la manera como yo enseño. Como yo enseño. De la manera como yo enseño en todas partes y a todas las iglesias. Dice O sea, que él enseñaba algo que era para tú pertenecer a cierta doctrina Ajá. que él estaba dándole allá a las iglesias que él infundía. Ujú. Entonces él manda a Timoteo, creo que aquí a Corintio, lo manda Sí. para que le enseñe a ellos cómo que tienen que comportarse. Ajá. Entonces, ¿y cómo es? Aquí. ¿Cómo es que tienen que comportarse? De esta manera. Exacto. Primera de Timoteo. 2 del 7 al 15. Capítulo del 7 al 15. Y vamos a leer sí, porque eso es lo que él está diciendo aquí en Primera de Corintios. Exacto, porque hay que explicar a la gente, porque él está diciendo a ese grupo de personas que está en Corintio, yo voy a mandar a Timoteo y él le va a decir a ustedes cómo es que yo enseño y lo que yo enseño a las iglesias y a donde yo voy, a donde sea. Sí, él se lo dijo de boca y también él le dejó la carta. Sí. Así es, de esta manera. ¿De cuál manera? De esta. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, dice Pablo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado tentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, dice él. Sí. O sea, él está, eso a las mujeres. A las mujeres, cómo tienen que vestirse de la manera como él está enseñando. Sí, pero sabemos que usted, cuando usted conoce a Dios, tú sabes que eso, a Dios tú no lo puedes engañar. Porque tú no te puedes venir aquí con una corbata o vestido con una bata hasta los tobillos y sea un diablo por ahí, de que en tu casa, a Exacto. donde nadie te vea. No, así no es. O sea, él lo que está diciendo es cómo es que tiene que ser para Pablo. ¿Ok? Entonces dice El verso 10. el verso 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesa piedad. O sea, él ya le está diciendo de qué forma que tiene que vestirse la mujer para que la gente cuando vea a esa mujer Ajá. la identifique, diga, Sí. esta mujer es cristiana. Sí, porque Pablo sabe que el ser humano ve por aquí. Sí, Él sabe que el ser humano ve por aquí. Por eso lo está diciendo. sí, O sea que en cierta manera él se va a la opinión de la gente. sí, En cierta manera. sí. Aunque muchos no lo ven así. Él se está yendo de esa manera. Pero vamos a seguir leyendo a Pablo. Sí, La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. O sea que la mujer no puede hablar. o sea que él se está refiriendo aquí también a la mujer que dice la mujer aprenda en silencio y toda sujeción. O sea que él está diciendo cuando esté en el lugar, en el templo, en la iglesia que él fundó, las 4 paredes, él dice la mujer que esté en silencio y que se sujete a lo que están enseñando. Sí. Que no opine. No opine. Ahí está, no opine. Yo no quiero que la mujer opine. Yo creo que la mujer que aprenda calladita.
Y después te dice a ti en el 12, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea que ya se está dando cuenta que Pablo le está diciendo a las mujeres que están con las que se congregan, que tienen que estar en silencio, ¿verdad? Y después le dice, pero no permito a la mujer enseñar, o sea que tienen que estar callada, escuchando, Ajá. O ni sea, ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, dice pero ella. hoy Dice en día hay muchas pastoras y no tengo en contra nada de esta persona, porque yo sé que ya cuando tú sabes hablar de eso, eso son cosas que están de más. sí, Pero ellos lo saben y por eso no se sujetan. sí, Ninguna mujer se sujeta a eso. ¿Y qué van a decir? Oh, que Joel dice. Entonces sí. Jesucristo dijo creo que en Mateo, sí, en Mateo, él te dice a ti que la ley Y los profetas. profetizaron hasta Juan, o sea que hasta ahí llegó. Pero como no se quiere, como nadie se quiere sujetar, Exacto. ¿entiendes? Porque te sujeta de lo que te da tu gana. ¿Qué tú haces? Busca cualquier versículo de la Biblia y te fuiste Para justificarlo. para justificarlo. Oh, que los últimos tiempos soñarán sueños, los viejos profetizarán, las mujeres también, los niños, Sí. y se agarran de ahí. Entonces, es como que ellos hacen lo que les da su gana. Sí. Pero eso a mí no me... O sea, lo estamos señalando para decirte a ti, Que esa es la doctrina que esa Pablo. es la doctrina de Pablo. Esa es la doctrina de Pablo. Según Pablo, o sea, si ellos se sujetaran, no hubieran pastora. No. Si se sujetaran. ¿Ok? O sea que aquí vemos también a un Pablo de cierta manera machista. Sí, él es machista en sí. Es que todas las religiones así. Sí. Todas las religiones tienen a la mujer que no sirve para nada. Un adorno, Un cero a la izquierda. Un adorno. Un adorno. Un adorno como para el hombre, como para exhibirla. Ajá. Pero no, yo no quiero tu opinión. No. Y yo no quiero que tú me opines nada. Tú lo que tienes que estar es sometida a lo que yo te diga. A lo que yo diga. Y tu opinión no cuenta. Entonces aquí... Eso choca, pero es real. Es real. Y con esto no queremos aludir a nadie. Pero las cosas se tienen que señalar y decirse. Si ya tú no lo ves porque ya tú estás fanatizado. Sí, porque como dijimos, para tú entender a Pablo, tú tienes que estar a un nivel de discernimiento como él, a nivel de él o más alto que Pablo. Porque si está muy bajo que Pablo, él te va a fanatizar a ti. Y te va a quedar estancado Y ya. te va a quedar estancado en su doctrina, en lo que él enseña. Sí, porque esto va por niveles. Sí. Tú no ves que hay lo de la sana doctrina, que esas mujeres, esto como que se lo cogen más a pecho, como más en serio. Sí. Pero lo que le conviene. Sí. Es todo a lo que me convenga. Yo lo cojo a pecho, pero todo a lo que me convenga a mí. Y a mi ministerio. Sí, porque si se van religiosamente, nadie cumple nada. Religiosamente hablando, nadie aquí cumple nada. Sí, porque ya aquí vemos ya la mujer y vemos hoy en día veo muchas pastoras enseñando y muchas mujeres que están, como dicen, empoderadas. Empoderada. Exacto, entonces vemos aquí ahora que ya no es como Pablo está enseñando, Sí. o sea que eso se fue de control. Exacto. No, quede claro, por favor. No, aquí no estamos en contra de que una mujer predique. No. Si tú tienes ganas de hacer tu ministerio o de predicar, yo no me opongo a eso. Exacto. Porque es que ya uno sabe. Simplemente le estamos señalando la doctrina de Pablo, porque Sí. todo tan fundamentado, todas las personas están fundamentado en Pablo. Todo. Son pablistas. Todito. Todos los doctores de la ley, los conferencistas, todo lo que usted ve por YouTube, toda esa gente son pablistas. No, pero que tú sabes que esos conferencistas que son perfeccionistas. Sí, En eso, esa gente, ellos en manipulación. son profesionales en manipulación. Exacto. Recuerda que ellos estudian eso. Sí. Y cuando ya ellos estudian eso, ellos saben hablarte. Por eso es que hay mucho ministerio de
de prosperidad. Esa gente son un Dios explicando. Tú lo escuchas y tú como neófito o como principiante, o sea, porque tú ves por aquí y escuchas por aquí, Sí. tú dices, wow, Este hombre, pero este hombre, yo quiero ser como él. yo quiero ser como ese, a mí me encanta ese hombre. Me gusta ese predicador porque recuérdate que son conferencistas, te saltan, saben Biblia Y saben hablarte. y saben hablar. Entonces sacan versículos rebuscados y te lo llevan a ti a tu vida cotidiana. Sí. Y entonces te dan con ese y con la lógica. Entonces ya es una alma. Exacto. Y es Entonces, una ya alma con- ya para un creyente. Exacto, ya. Porque, sí, porque ellos te cogen a ti un poquito de este y otro poquito de aquí. Y el que no- y tú que eres neófito no te das cuenta. Eso es, mira, Fabuloso para él. fabuloso. Eso es perfecto. Pero él no entiende tampoco. Y si él entiende, entonces él no está diciendo la verdad. Así es la cosa. Porque la Biblia es un libro de que si tú te das cuenta de que, de qué se trata la Biblia, tú dices, no, yo me voy a hacer rico millonario. Me voy a aquí. ser rico ya, que ya yo sé, Ya yo sé. ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces va a manipular de cierta manera como Pablo. Ujú. De cierta manera, porque él Sí, conoció porque al hijo. Sí, porque Pablo es el papá de eso. Exacto. Entonces, Pablo, él conoció al hijo y entonces él manipuló, esa verdad la manipuló para adoctrinar a la gente. Exacto. Entonces, y también lo ligaba con el Viejo Testamento. A veces lo ligaba, a veces no lo ligaba, se iba en contra. Exacto. Y así. Entonces, una persona no puede hacer eso. Por eso decimos que él no pudo ser una persona. Porque nosotros conocimos eso. Y yo no estoy aquí haciéndome rico con la gente. Y nosotros pudiéramos hacer eso. Exacto. No, nosotros sabemos Biblia. Pero no quiero. No me sale, no puedo. Estamos aquí también para que, por eso que siempre le decimos a la persona que tenga su Biblia en su mano, para que cuando usted esté escuchando a alguien, usted se va a dar cuenta que se lo están sacando fuera del contexto, como que en verdad de qué se trataba y de qué se hablaba Exacto. en aquel entonces. Ajá. Entonces te lo sacan fuera de contexto para decirte a ti lo que ellos quieren enseñarte. Lo que ellos quieren. Y así, entonces, como la persona, como al ser principiante, al no tener mucho conocimiento, va a decir, oh, pues mira, sí, Ajá. esa es la palabra de Dios, wow, mira, Ajá. wow, pero Dios usa mucho a ese hombre. Sí. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 13. Ajá. Dice Pablo, porque Adán, o sea, él lo justifica. Sí, Él está justificándolo él, por qué la mujer no puede enseñar ni Ajá. puede hablar en la congregación. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Sí. Ese es, o sea, ¿cómo se dice? Su opinión sobre eso. Su opinión personal de lo Pablo. que él, sí, porque él está poniendo una ley. Exacto. Entonces, Y él se está basando a eso, Ujú. ¿verdad? Entonces, para que la gente se someta a eso, o la mujer se someta a eso, él te va a dar a ti con el Génesis después. Ajá. Te va a dar con esa, mira. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si hay una mujer que... Mira, Sí, ¿por porque qué tú me dices siempre eso? hay a un mí? porqué. ¿Por qué? Va a haber una mujer, porque siempre va Va a haber ¿y por qué alguien. tú dices eso? Por esto, porque Adán fue cosa primero. Pero él no, ese está yendo a lo escrito. Pero en realidad no tiene constancia de eso. ¿Quién fue creado primero y quién fue después? Aunque Yo sé que la Biblia dice, exactamente. eso yo lo sé. Pero tú no te puedes basarte de que, pues nadie lo sabe, nadie estaba ahí. Y recuérdate tú que Dios no habla con nadie. Él es el divino, no habla con nadie. Que eso es lo que tiene a la gente loca. Por eso que te dicen a ti eso, cierto líder, dice, pídele a Dios entendimiento, que él te va a hablar a ti. Él te va a hablar a ti. Pero tú sabes que él sabe muy bien que Dios no habla con nadie. Que no habla con nadie. Él lo que le dice eso. Entonces, Pablo dice así aquí, el cual él no tiene constancia de eso. Eso yo no se lo apruebo a él, Sí. porque él no estuvo ahí. Y él no lo vio con sus ojos. Ay, hermano, porque tú no tienes fe. Dicen de una vez. Eso no se trata de fe, hermano, porque si así nos vamos, fue como el ejemplo que pusimos El video anterior. en el video anterior, de que si yo te digo a ti, yo soy santo, tú no me vas a creer.
hermano, yo soy santo. Y tú no me vas a creer, tú vas a decir, no, amigo, usted no es santo. Sí, y, Usted no tiene nada de santidad. y también que el Espíritu Santo está en nosotros. Ajá. Y que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Sí, pero ellos no nos van a creer. No. No, porque están viendo por aquí. Entonces, por eso, como tú ves por aquí, aplícaselo a Pablo ahí. Usted no estaba ahí. Sí. No me lo aplique en mí. Porque tú tienes, es tu fe, recuérdalo. Tú tienes que creer sin creer. ¿Y quién me mandó a mí a decirte eso? El Espíritu Santo Sí. me mandó a decirte eso. Por si acaso. Sí. Entonces, aquí vemos algo bien interesante en el versículo 15. Sí. Que dice de la siguiente manera, refiriéndose a la mujer. Sí. Dice, pero, hay un pero ahora. Hay Sí. un pero. Sí. Pero se salvará. Oye, ¿cómo se salvará la mujer? ¿Cómo? Oye, según Pablo. Según Pablo. Pero se salvará engendrando hijos. O sea, pariendo muchachos. Exactamente. De esa manera que se va a salvar la mujer. Si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. O sea, de la única manera para Pablo que la mujer, escúchame mujer, que seguro te ha congregado en cierta manera, para Pablo, si tú hubieras estado en aquel entonces con Pablo congregado, tú hubieses estado en silencio, callé en tu casa Sujeta. o a la congregación y pariendo montones de muchachos. Porque ya él te metió a ti que tú te vas a salvar mediante ¿cómo? Pariendo muchachos. Pariendo hijos. Sí, porque él aquí está judaizando, Sí. porque de cierta manera los judíos son así. Y no tengo nada en contra de los judíos, pero te estoy hablando a ti lo que es. Y no me digan a mí que yo lo vi en una movie. Que yo tengo ojo y veo. Sí. No creen ellos no creen en, ¿cómo es que las mujeres cuando se planifican? Ellos no creen en eso. Recuerda que tienen que del holocausto, ellos tienen que poner esos 6 millones. Sí, por eso Ellos se agarran de ahí. tienen ahí y ¿Entiendes? muchachos, Esa es la excusa que ellos tienen. sí, No, hay que parir mucho porque tenemos que completar. eso. Esos 6 millones. Eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo perfectamente. Pero aquí, por eso te decimos a ti que él está como medio judaizando. Sí. Aquí. Pues sí, porque pues, esa es la doctrina que él está metiendo. Eso es su doctrina. Todo el que se congregaba con él, toda esa iglesia que estaba en aquel entonces, toda esa iglesia tenían que hacer eso que está Yo diciendo. imagino que esa mujer tiene muchos hijos. Claro. Esa mujer tiene muchos hijos. Porque los cristianos no se pueden planificar. No, Ellos tienen muchos hijos, a menos que esa mujer sea estéril. O el hombre. también. Pero hay mujeres, ¿sabes?, que quedan embarazadas de nada. Hasta tú darle un besito de una mujer que se queda embarazada. Sí. O sea, esas mujeres así que eran cristianas, tú sabes, tenían que tener seguramente de 30 muchachos para allá. Sí. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, vámonos aquí. En primera de Timoteo 3, Sí, para seguir diciéndole a la persona la doctrina de él. la doctrina de Pablo. Eso fue para las mujeres. Exacto. Aquí, 1 Timoteo, capítulo 2, del 7 al 15, eso es a las mujeres. Sí. Él está hablando a las mujeres. Ahora vamos aquí a Timoteo. Primero de Timoteo 3, del 1 al 15. 3, del 1 al 15, ¿verdad? Del 1 al 15, sí. Y vamos a leerlo ahí. Vamos a leerlo. Sí. Dice de la siguiente manera. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. O sea que, espérate ahí. O sea que si el obispado, seguro se pensaba del padre. No, te está hablando a ti de pastores. De los pastores de hoy en día. Más o menos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y tú sabes que hoy en día, no es para criticar a nadie, pero Sí. eso nosotros lo vemos. Hoy en día vemos muchos pastores que también, y quizás tienen 4 o 5 hijos, pero tienen siempre una ovejita negra.
para esos pastores, él no puede Para ejercer. para la doctrina de Pablo. Según la doctrina de Pablo, ese pastor no califica. Por ejemplo, que yo quiera ser pastor y yo tengo 3 hijos y uno de mis hijos sea ¿sabes? El que está en la anda siempre calle. en la calle para ir para abajo y está Sí, y haciendo no está maldades. sujeto, y no está sujeto aquí a los mandatos de, ¿sabes? Él no, yo no califico. Mis hijos tienen que la gente si no, los hijos de fulano, esos muchachos son así, respetuosos. Sí. Esos muchachos son decentes. Esos muchachos no son malcriados, ni resabiosos. Son muchachos que están así. Exacto, en una educación, Una ese hombre educación, que tiene sus hijos es recto. Eso es lo que Pablo quiere, que sea así el pastor. Si el pastor no es así, no califica. Entonces dice el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, una lógica, si tú no sabes gobernar 3 muchachos, Exacto. ¿va a gobernar tu multitudes? Multitud de personas que están congregadas en una iglesia. Es algo lógico. Por eso que él está poniendo eso. Si tú no sabes gobernar tu casa, hombre de Dios, ¿va a gobernar tú? Gente que tú no conoces, gente que tú no son hijos tuyos. Ajá. O sea, no puede. Por eso lo está diciendo, que él no es, eso no califican. Y yo sé que hay muchos por ahí, muchísimos montones, porque hay pastores que son pastores y sus hijos están presos, Sí. que robaron y mataron, y los que no están presos, muertos, están por ahí delinquiendo, y sus papás son pastores. O sea, esa persona así no califica. No tengo en contra de nada de ellos, pero eso es la doctrina de Pablo. La doctrina de Pablo, lo que le enseña. Lo que él enseña, que él mandó a Timoteo. Entonces tú ves entonces que nadie cumple nada. Entonces seguimos aquí. Entonces, no un neófito, o sea que tampoco puede ser un neófito. Un principiante. Un principiante. Que tú, por ejemplo, te convertiste ayer y ya el lunes, pastorado. el lunes de que tú eres pastor, que tú no entiendes nada. No, eso no. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice Pablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, ¿qué significa eso? Como buena referencia. Sí. Oh, como tú dijiste, los hijos de fulano, ese hombre tiene Ajá. sus hijos bien educados, que mira aquí, su mujer también está sumisa a él, que lo respeta mucho, que no está, tú ves que esa gente no están ni pelean. No, esa gente están, entonces, inclusive hay trabajo así, que Sí. te piden referencia. Hay muchos empleos que cuando tú vas a llenar una aplicación te piden referencia. el número de esa persona y referencia de que esa persona dé testimonio de ti, buen testimonio. Sí. O no, es una persona honesta, trabajadora, de su casa a su... ¿Entiendes? Cosas así. Entonces, seguimos en el verso... Como dice, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ajá, dice Pablo. Entonces, verso 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, dice él. O sea, que tú te puedes dar tu traguito, diácono. ¿Oíste? Te puedes darte tu traguito, pero moderadamente, no te me aloques. Eso está diciendo Pablo. Sí. No te me aloques, no te me vuelvas muy loco como el vino. No codicioso de la ganancia deshonesta. Sí, pero tú sabes que hay cristianos que, si, un ejemplo, si esa copa hubiese visto vino ahí, no, hay cristianos que no permiten eso. Sí, pero vemos ahora cuando Pablo te está diciendo a ti, te está poniendo un no esto, no lo otro, no haga eso, no haga lo. Él te está introduciendo a ti el pecado. Sí, pero En cierta manera. sí, eso será otro tema. Sí. Pero aquí entonces, en el verso 9 dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejercen el diaconado. O sea que el pastor tiene que ponerlo a prueba ese. Al diácono. Al diácono. Sí. Porque el diácono es como el muchacho demandado, por así llamarlo, para que usted tenga más o menos qué es lo que un diácono. Un diácono, por ejemplo, yo soy el pastor, diácono. El sábado necesito que me lleve al aeropuerto Sí. a las 3 de la mañana. Ahí está el diácono, se levanta a las 3 de la mañana para llevar el pastor. O si no, yo creo que usted me lleva una hermanita a tal estado.
Sí, y no estamos en contra de eso, pero estamos describiendo qué es el oficio de un diácono. Sí, O sea, quizás así que lo ponen a prueba, porque ¿cómo así a prueba? Que lo manden mucho. sí. ¿Entiendes? Eso es como que ese diácono trabaje Sí. de madrugada, tenga un horario nocturno y el pastor le diga así: aquí, pastor, usted me está poniendo a prueba a mí. ¿Usted quiere que yo me enfermo en mi trabajo, para que yo lo pueda llevar? Eso es lo que él quiere, ponerte a prueba. Sí. Y si no, ¿tú supiste? Entonces te dice a ti, si son irreprensibles. Después te dice a ti en el verso 11, las mujeres así mismo sean honestas. O sea que hay mujeres diáconos. Diácono, ajá. Entonces así mismo, si las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ajá. Entonces, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejercen bien el diácono ganan para sí un grado honroso. O sea, recuerden ustedes que él está formando la iglesia. Él la está formando. Un grado. Y sabemos que aquí en el cristianismo va como eso es como Por niveles. Por niveles. El cristianismo es por niveles. Está el pastor. Porque ahora se ha inventado también uno que es como uno de que va más para bajito del un representante. Uno que está más para abajo que el pastor. Después de ese, ahora están los evangelistas, que esos son los que mandan por todos lados. Sí. Lo andan predicando por todos lados. Y así, eso va diácono, lo que le verá con el dinero, ¿cómo es? Los tesoreros. Los tesoreros. Pero estás tú en familia. Sí, Los tesoreros, tiene que ser de la familia el tesorero, por si acaso. claro. Que no es de que uno de afuera. Eso es raro cuando hay uno de afuera. Tiene que, como él dice, un buen testimonio. No, esa mujer es así. Siempre son mujeres. La mayoría de veces. Sí. Entonces seguimos aquí. ¿Por dónde fue que nos quedamos? Por el 14. Porque lo que ejercen el diácono, que ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en las cosas de Dios. O sea que ya aquí estamos viendo cómo era. Él le mandó esa carta a Timoteo para que Timoteo la ponga, cómo tienen que ellos de cómo ejercer cada cosa. Ajá. Si tú quieres ser tal forma, tienes que hacer tal cosa. Si la mujer quiere ser esto, tiene que hacer tal cosa. El pastor, si quiere hacer un pastorado, tiene que hacer tal cosa. La mujer tiene que estar callada en la iglesia. Sí, Y no opinar. Esos son doctrinas, dogmas, mandatos que se tienen que hacer, según Pablo, él dice, que es para tú agradar a Dios. Y el neófito y el que no sabe piensa que es real. Va a someterse a eso. Piensa que es verdad eso. Ellos piensan que es verdad. Sí. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde fue que nos quedamos? En el 15. Vámonos para... No, ya lo Ya. leímos. Entonces, vámonos aquí a Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 6 al 8. Recuerda que aquí, primera de Timoteo, del 3 al 15, está hablando aquí, eso es para los diáconos y para los que quieren ser pastores o obispos. Sí. Como sea que lo llamen. Tienen que ser de esa cierta manera. Esos son los requisitos. Para tú calificar. Para calificar, para eso. Entonces, primera de Timoteo, vámonos ahí. Primera de Timoteo 4, del 6 al 8. Del 6 al 8. 4, ¿verdad? 4 del 6 al 8. Vamos a leerlo. Ajá. Entonces dice así. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido, o sea, que enseña ¿qué? Todos esos mandatos. Todo lo que está enseñando a Timoteo que tiene que cumplir. Ajá. Si esto enseña a Timoteo, tú vas a ser un buen ministro. Dice Pablo, pero ¿quién no quiere ser un buen ministro de Jesucristo? Entonces vas a tener que someterte a lo que Pablo te está diciendo que hagas. Vuelvo y repito, si tú no sabes, tú vas a decir, pues así, Sí. Así yo tengo que ser. Como Pablo está mandando. Pablo está mandando. Así yo tengo que ser.
Para yo ser un buen ministro de Ajá. Jesucristo. Eso es el que no sabe. Ok. Entonces dice así él. Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha la fábula profana y de viejas ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, oye, lo que dice Pablo aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Eso es un mandato para todos los cristianos. Sí. Que él no lo quiere meter en un gym, en un gimnasio. Que no se pongan a hacer ejercicio. Digo, comiéndose los hierros. Él no quiere eso. Por eso es que tú ves a la mayoría de ellos, porque es por niveles que va. Sí. Hay muchos cristianos que no se someten a eso. No. Y tú lo ves en el gym. Pero hay otros que se someten. Se someten a eso. Y son que eso es del diablo. Y son jovencitos. Porque eso es lo que él está diciendo aquí. Para tú agradarle a Dios, tiene que ser de esta manera. Ajá. Entonces ellos lo leen y no saben y dicen, ay, así. Y se tienen que someter a eso. Ah, ¿qué gym? Aunque el doctor te diga a ti, oye, tu corazón está débil, ve, corre. Yo no le creo a los hombres, yo le creo a Dios. Y no hacen ejercicio. Sí. Exacto. Entonces el médico te dice a ti, ve, te hace falta que tú corras y te ejercites un poco. Pero Pablo dice que no. Entonces ya están adoctrinados. Que eso para nada es provechoso. O sea, hay muchos cristianos que se la quieren de papichulo y están metidos en el gym. Dándole abrazo y a pierna. Dándole a todo. Entonces Pablo dice, le deja caer una cosita a ellos. Sí, porque eso tiene que abarcarlo a todo. Sí. ¿Sabes que Pablo seguramente era un viejo panzú? Sí. Era un viejo panzú que él decía, no, estos papichulos hay que domestizarlos a ellos, espérate. Sí. Déjame caerle esa cosita. Para que se agarren de ahí y no se me... ¿Entiendes? Entonces, dice aquí... Dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, te dice a ti. Dice Pablo. Sí. Ok. Él dejó caer esa cosita a esa gente que le gusta mucho el gym o el gimnasio. Entonces, vámonos aquí. Primera de Timoteo 5:20. Sí. Dice de la siguiente manera, Pablo. A los que persisten en pecar, o sea, a los que no se sometan a ese mandato, según él. Según él. Porque ya él la está doblando aquí. Sí. Porque sabemos que es lo que es pecar. Sí. El que ha visto en nuestro video por lo menos tiene un poco de conocimiento de qué es el pecado. Que aquí él ya la está doblando porque él es el papá de eso. Sí. Él es el papá de la manipulación. Porque él, recuerda que él la conoce y la maneja a su antojo. Sí, porque cuando ya tú conoces al hijo, ya tú lo vas a manipular el mensaje a tu antojo. Sí, porque él conoce también el Viejo Testamento. Sí. Ok, dice así, él. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todo para que los demás también teman. Y leyendo eso, tú sabes que muchas veces ellos le llaman que lo ponen en disciplina. Sí. No es que lo reprendan con el micrófono y agarren de que fulano de tal, usted hizo eso, y de que en el púlpito. No, ellos no hacen de esa manera. Ellos lo hacen que te ponen en disciplina. ¿Y qué significa eso? Que si, por ejemplo, tú tocas la tambora en la congregación, o el piano, cualquier o la instrumento, guitarra, si tú no estás cumpliendo esa doctrina, esos dogmas de él, según los pastores, porque es el mandato que dejó Pablo, sí, te sientan para atrás. Y no te dan participación. Pero los que saben, el pianista y el guitarrista va a decir, wow, a fulano lo mandan para atrás. Lo pusieron en disciplina. Ajá, o sea, él no está ahí en los caminos del Señor. O sea, eso es vergonzoso. Exacto, pero esos son para los que pertenecen a la congregación. Exacto, a los que están adentro. A los que se conocen. No que los visitantes. Los visitantes no entienden eso. Ni los nuevecitos entienden tampoco. Ellos no entienden eso. Pero los que saben que pertenecen a ese grupo, sí, ya que siempre saben. están participando, no te dan tampoco participación en el micrófono, nada. Ellos te mandan para atrás.
para allá, al último banco. No que tú me vas a sentar al antico aquí. Sí. No, no, no. Hasta que ellos entiendan y comprendan Que tú estás mansito. que ya tú estás mansito y tú estás así. Porque es una vergüenza. Porque los demás saben. Pues si mira, wow. Entonces, si O sea, ya sabes, si Ricardito sabe. Si le hacen eso a él, entonces me puede pasar a mí también lo mismo. Exacto. Entonces, Yo los no demás voy- van a temer. Yo no voy a hacer eso, lo que él estaba haciendo. Entonces, Ricardito, que está allá tocando el piano, y Felipe, que está allá tocando la guitarra, Sí. va a decir, wow. Van a temer, como él dice. Yo no quiero eso. Yo no quiero que me pase a mí lo mismo que le pasó a Juan. Ajá, Juan que está allá sentado en el último banco. Entonces Juan se siente de alguna forma como vergonzoso, le da vergüenza porque dice, wow, ellos saben que yo no estoy así en los caminos, Exacto. en los caminos del Señor, según la doctrina de Pablo. Según Pablo. Eso es Pablo. Eso es Pablo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo aquí en 1 Timoteo 6, del 3 Sí, al entonces, 5. entonces aquí viene lo lindo. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. del 3 al 5, dice así, que aquí es que viene la manipulación asesina, diría yo. Sí, porque eso es lo que usan también muchos líderes, entre comillas, para poner, implementar su doctrina y enseñarle a las personas que nunca han leído, que no leen o que tienen poco conocimiento, le dan con esta para que se someta a la doctrina que él está enseñando. Para que someta. Obligado tiene que someterse. Sí. Eso es como que te deja inmóvil si tú eres un cristiano. Si te citan esto que te vamos a decir, Sí. esto a ti te va a desarmar a ti y tú no vas a tener para dónde coger. Exacto. Entonces, él le dice a esto, refiriéndose a todos esos mandatos, A todo eso. a todo lo de 1 Timoteo, de la carta de cómo que tiene que ser un cristiano, la mujer, Ajá. el obispado, el obispo, el diácono, ¿qué más? Si están aquí, que los representan medio Sí. dentro de la propia congregación, si están medio rebeldosos, Sí. tienen que someterlo Entonces- y ponerlo en disciplina y sentarlo. Sí, entonces dice así, de la siguiente manera, Sí. este versículo, estos versículos, dice así, si alguno enseña otra cosa que no sea esa, Sí, que no sean todos esos mandatos, eso que está diciendo ahí. que no sea la doctrina de Pablo, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, oye, ya está viendo la manipulación, y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, Exacto. pero Jesucristo no habló nada de eso. El que sabe Biblia sabe que Jesucristo no habló nada de eso. No. Sí, porque él para someterte a algo, él te ponía a Jesucristo adelante. Como hacen muchos. Como hace mucho. Jesucristo, o sea, hay muchos que cogen esos versículos para enseñarte a ti algo de lo que ellos quieren enseñarte a ti obligado. Sí. Por ejemplo, mira, vamos a hacer un paréntesis aquí, para que ustedes vean cómo es que ellos te manipulan a ti. Yo estaba, tú sabes que uno visitaba la iglesia. Sí. Uno no pertenecía a ningún tipo de religión, pero uno de vez en cuando iba a la iglesia porque la mamá mía es Cristiana. cristiana evangélica y piensa que estoy perdido, que me voy para el infierno, ella piensa. Y yo lo entiendo, pero ella no entiende. ¿Sabes? Ella no entiende. Entonces, ella nos invitaba de vez en cuando, yo iba con mi familia y estoy sentado así en la banca, cuando uno no sabía. Sí. Estoy hablando años atrás, muchos años atrás. Estoy sentado al banco, escuchando al pastor en su prédica y salta la tesorera. Escuchen cómo salta la tesorera. Dice, señores, yo esta mañana estaba orando en el Espíritu y Dios me dijo a mí que aquí todo el mundo iba a dar el $20. Digo así ella. No más de 20, no menos de $20. Así, Literal, así mismo. literalmente. Que yo me muera mañana, literalmente ella dijo así. Y yo me sentí tan mal, eso me llenó tanta de ira que yo dije, wow. Oye lo que ella dice, que Dios le dijo a ella. Y ahí estaba, tú sabes qué va a pasar. Hay unos hermanos que dieron hasta de 100 y de 50. Recuerda que ellos quieren agradar y te dicen, y muchos van más lejos, que tú das, depende de cómo tú tengas a Dios en tu corazón. Ajá. Si tú te son 20 pesos, tienes a Dios entonces poquito en tu corazón. Te manipulan. Entonces, yo me llené de tanta ira ese día que yo dije, cualquiera viene mañana
y le dice a ellos, con la misma soga que ella tiró, que Dios me dijo a mí, me reveló a mí, que ahora mismo yo estoy pasando por un problema. Debo 3 meses de renta, 1.500 cada mes. Y de aquí yo no me iba sin por lo menos 2 meses. 2 meses por adelantado. 2 meses. O sea, $3,000 tenían que buscarme. Sí. Eso sentí yo. ¿Por qué? Porque son manipulaciones. Sí. Entonces, Ve para allá. aquí vemos, Ven. que Pablo, para enseñar de cierta manera su doctrina y que la gente se someta a lo que él está enseñando, él te daba a ti con esa era. Eso es una manipulación, eso es lo que te queremos a ti decirte. Porque desde que una persona te está hablando a ti, te pone a Dios en el medio, te está manipulando. Sí. Automáticamente te está manipulando. Y eso es lo que él está haciendo aquí. Que Jesucristo dijo eso, él dice. Dice a ti él dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Delira acerca de cuestiones. Claro que tú vas a cuestionar. Sí. Obligado, toda esa doctrina tú vas a cuestionar. ¿Y por qué tú tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que comportarme de esta manera? Exacto. De cuestiones y contienda, de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa, necia de hombre corrupto, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales, dice O sea, es referente a todo eso. A todo lo que hemos leído ya. Sí. Todo eso, doctrina y mandato que él manda. Sí, porque es una carta. Eso está en 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Exacto. Entonces le está diciendo a la persona, a él, en la carta, si otro enseña otra cosa de lo que estamos enseñando, otra cosa, y no se somete a eso, y después ahí te viene la manipulación. Ajá. Que esta es la palabra, la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Sí. ¿cuál es sana palabra? Si la palabra de Jesucristo era Juan 15, 12. Ajá. Esa es la única, la No, sana palabra era sí, esa. Por eso que él dice aquí que son, anda, a ver, si alguno enseña otra cosa que no son la palabra de eso, y la doctrina, aquí, y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, Sí. en su mente de él, sentado en su escritorio, me imagino que él dijo, sí, porque eso conforme. Todo lo que le pegue al amor es aquí, que vamos a ponerlo aquí. Sí. ¿Entiendes? Eso es lo que él está diciendo ahí. Pero Jesucristo no habló de nada de eso. No. Eso es como que Jesucristo diga, por ejemplo, eso es blanco. Sí. Entonces, él está diciendo, vamos a buscar algo que sea conforme a esto, a lo que es blanco. Entonces, un gris claro, un beige. Entonces, Sí. él está diciendo, pues Jesucristo no dijo nada de eso. Nada de toda esa doctrina que Pablo está implementando ahí. Nada de eso él dijo. Pero No. hay algunos que se van más allá, como estamos explicando. Si estos líderes agarran ese versículo y es una arma. Sí. Una arma para ponerte a ti inmóvil. Te dan con eso para enseñar. Y ustedes le estamos diciéndole eso Cualquier para que ustedes sepan, cuando ustedes escuchen a alguien que le salte con ese versículo, Te está manipulando. te está manipulando para enseñarte lo que ellos quieren enseñarte. Exacto. Para que tú no tengas entonces tú piensas, pues otra gente está enseñando otra cosa ahí. Ajá. Sí, porque me está enseñando a mí que hay unos que dicen que la tierra, vamos a poner un ejemplo, la tierra es redonda. Y ahí están ciertos líderes, sí, la tierra es redonda, entonces ahí viene otro para enseñar lo que él aprendió. Te dice a ti, el que no se conforma y el que enseña otra cosa y no se somete a la sana palabra. ¿Pero cuál es sana palabra? Jesucristo no lo de tierra plana ni nada de eso. ¿Entendiste? Exactamente. Entonces te amarran con esa. Ajá. Para que te someta. Para que te someta a lo que él está enseñando. Sí, eso es cierta manipulación, eso es. Sí. De indirecta indirectamente o directamente. Sí. Entonces, aquí, entonces vámonos para, Filipenses. sí, para Filipenses, capítulo 1. Sí, porque aquí, esto es bien profundo aquí, lo que Pablo está hablando ahí. Sí. Filipenses, ¿verdad? Sí. 20 al 26.
1, 20 al 20 al 26. 26. Sí. Pablo dice ahí algo muy, muy contundente, Sí. que lo vamos a explicar ahora. Dice así de la siguiente manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza. No, porque es que tú no vas a hacer algo, porque eso si tú quieres someterte. Sí. Eso si tú quieres someterte. Tú no estás haciendo lo malo. Exacto. Es lo que no quiere que tú hagas el mal. Pero con todo eso, Con todo su protocolo. con todos esos protocolos. No. Entonces dice de la siguiente manera aquí: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, dice Pablo. Más, si el vivir en carne, y aquí explicamos qué es lo que es la carne. Exacto. En un video. Y la carne son mandatos, leyes, Y estatuto. que eso son lo que él está diciendo aquí. Todo lo que él le dio a Timoteo para que lo rieguen en la iglesia y Sí. le enseñen como él enseña, eso es lo que está hablando Pablo aquí. Dice de la siguiente manera: porque más, si el vivir en carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿de qué obra? De las buenas obras, de que tú hagas el bien. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en carne. Aquí que entra, Escuchen bien. Aquí que entra lo bueno. Escuchen bien, él está hablando quedar en carne, pero el profano no entiende eso, Sí. y el neófito, y muchos pastores tampoco, y si lo entendieron no van a decir nada. Aquí Pablo te está diciendo a ti, quedar en carne, y tú crees que es en carne, Como un ser humano. vivo. Sí. Él no está hablando de eso. Y te lo vamos a explicar ahora aquí. Pero quedar en carne Ajá. es más necesario por causa de vosotros. Exacto. Y Perdón que te interrumpa. Así es que está aquí. sí. O sea, por eso fue que él escribió esos mandatos, para él quedar en carne. Para que todo sea eso. beneficioso para todos esos hermanos que se congregaban en las iglesias Ajá. que él fundaba. Exactamente. Entonces dice el verso 24, No, 25. 25. Y Y confiando en esto, en que en la carne, ¿y confiando en qué? En esto. en la carne, en los estatutos y mandatos que él dejaba. En las leyes que él puso como mandato para que cómo tiene que ser un cristiano. Dice Pablo, ¿verdad? Y confiando en esto, sé que quedaré. Entonces ya tú sabes que no se está hablando de él físicamente, porque nadie es eterno. Y no vemos a Pablo ahora mismo en ningún lado, físicamente. Físicamente, pero vemos a Pablo en la carne. Él está en la carne. Él está en la carne. Por eso yo quedaré, es necesario yo quedar en la carne a Ajá. esos hermanos. Es más necesario para que practiquen lo que yo le estoy diciendo que hagan. ¿Entiendes? Ajá. Eso es lo que le está diciendo. Eso como viene siendo como un testamento. Exacto. Él dejó como un testamento, por eso pero él lo llama carne. Por eso es que carne es leyes. Él le dejó esas leyes, esa doctrina. Porque él lo está hablando claro aquí. No sé si ustedes están entendiendo. Él está diciéndole aquí en el verso 25. Y confiado en esto, Sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros. Ajá. Para vuestro provecho y gozo de la fe. O sea Exacto. que él se va a quedar, Él está. pero él se va a quedar en la carne, él se va a quedar en carne, es provechoso. ¿Por qué es provechoso? Porque cuando tú lo leas, Ajá. tú vas a decir, Pablo dijo esto, Pablo dijo lo otro. Pero Exacto. ya él quedó en la carne, él no quedó físicamente como carne como estamos nosotros, no. Es carne escrito, Él quedó ahí. es una carta. Él quedó ahí. Cuando él está escrito en carta, se está refiriendo a él que va a quedar en la carne. No leyes, porque son Exactamente. leyes y mandatos. Esos son leyes y mandatos, por eso te está diciendo a ti, es mejor que yo permanezca en la carne. Es más provechoso.
Sí, ve para... El 26. El 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi preferencia otra vez entre vosotros, dice Pablo. Entonces, vámonos aquí. Ya sabemos ya que por eso él dejó... Era necesario, era necesario. Él dejar todo eso. Él quedar en carne. para como guiarlo. Exacto. Eso es lo que Pablo quiere decir. Es necesario que yo quede en leyes escritas para guiarlo a qué, a ti cristiano, guiarte. Guiarte cómo tener que comportarte, Ajá. la mujer, cómo tener que someterse y todos esos protocolos. O sea, que ya Pablo ya quedó en la carne ahí. Ajá. Fijo, siempre. Fijo. Entonces, vámonos a Primera de Corintios, porque aquí hay más. Sí. Corintios, capítulo 11, Del 2 al 15. del 2 al 15. Dice de la siguiente manera. Sí. Los alabos, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Cuáles instrucciones? Todos los mandatos Todo de eso él. que él mandaba. Esas instrucciones él está hablando ahí. Pablo. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, ya él está poniendo ya un mandato ahí. Por eso es que muchas veces, en muchas congregaciones, hay muchas mujeres que se ponen como un trapito en la cabeza. Un trapo, ajá, como algo en congregaciones. No sé si ustedes lo han visto, hermano, que ciertos ministerios, hay mujeres que cuando están en la congregación están con un pañito blanco en la cabeza. Exacto. Eso ya tú ves. Hay otras que ellos se sujetan a lo que le da su gana. Exacto. Porque hay otras que lo hacen, hay otras congregaciones que hay otras que no. Y buscan justificaciones y están aquí en la Biblia y de todo. Sí. Pero ellos se sujetan a lo que le da su gana. Y está en su Biblia ahí escrito. Entonces, dice Pablo así de la siguiente manera aquí. Entonces, En el 6. en el 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. O sea que para Pablo nosotros estamos fritos. Sí. Para Pablo, según Pablo. La doctrina de Pablo. Para la doctrina, sí. Sí, porque para la doctrina de Pablo tú sabes que ni Jesús se salva. Sí. Para la doctrina de Pablo ni Jesucristo se salva. Por si acaso. Sí. Entonces que nosotros estamos fritos porque ya tenemos la cabeza cubierta. Dice el verso 7. Sí. Sí, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Eso yo no lo entiendo ahí todavía. Sí. Sí, hay que ser honesto. Porque Sí. hay pastores que entienden, sí, se quedan no entienden algo y se quedan callados y dicen, no, Dios me lo reveló hace 4 meses. Sí, tenía 40 años leyendo ese mismo versículo y no entendía nada, pero nunca decía nada. Nunca decía, no sé, yo no lo entiendo ahí. Eso yo no lo entiendo. Lo que Pablo dice aquí, en el verso 10, por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, dice Pablo. Sí. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Sí. Entonces, dice el verso 13, juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Él sigue ahí, él tiene un hincapié. Ajá. ¿En qué? En que la mujer, cuando esté en la congregación, que esté orando en la congregación, tiene que cubrirse la cabeza. Por eso que le dijimos que hay ciertas congregaciones
en cierta parte de Latinoamérica o en el mundo, que hay mujeres que en la congregación que tienen un pañuelito blanco cubriéndose la cabeza Sí. por ese versículo que Pablo está Por eso, diciendo. ajá. La naturaleza, entonces sigue diciendo, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La naturaleza. O sea, que aquí de cierta manera el hombre que que esté congregado en la iglesia tiene que estar recortadito, bien recortado su pelo de una forma que no se deje crecer el cabello. No. O sea, que si tú tienes que los cabellos largos o los cabellos que tú lo puedas agarrar así, no. Eso no. Tiene que estar, como dicen, urbanamente, tiene que pasarte la una en la cabeza. Sí. La una, cuando tú vas al barbero, tú le dices, pásame la una entera, en la cabeza entera. Sí, Por porque ejemplo. dice que el hombre tiene que estar con la cabeza rapada, o, así, y después te dice a ti el que dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ajá. O sea, que te está hablando a ti que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello, pero tiene que cubrírselo. Tiene que cubrírselo, Sí, porque quizás muchos se agarran de ahí, oh, mira, no voy a cortarme nada. Sí. No, tú no tienes que estar. Sí, porque dime, él le dice, si te es vergonzoso, no te lo rapes, pero cúbretelo, Cúbretelo. te dice Pablo. Sí. Entonces, quizás muchos se agarran de aquí, de ese ministerio que las mujeres tienen el pelo normal, que se arreglan su pelo. Dicen, se agarran de aquí seguro. Sí, cuando él está dando toda esa cosa, volvemos y decimos aquí, como le dijimos en 1 Timoteo 6, Ajá. del 3 al 5, él le dice eso, Otra vez. se lo hinca otra vez. Otra vez dice aquí él. O sea, una gente que te enseña, él va a decir eso. El que no sé, como dice aquí. Se enseña otra cosa. Ajá. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de Pablo, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa, necia, de hombre corrupto y privado de la verdad. Entonces, aquí vámonos a 1 Corintios, porque sigue la doctrina de Pablo. Sigue. 1 Corintios. 1 Corintios 5, del 9 al 11. 5, del 9 al 11, ¿verdad? Sí. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Le es escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, O sea, de la misma congregación. sí, con cualquier persona. Exacto. Viene siendo como que no te juntes con personas como hipócritas. Ajá. No te juntes con personas hipócritas, te dice Pablo, que se llaman hermanos. Llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun coma. O sea que te está diciéndote a ti que no te relaciones con ese tipo de gente. Que ni coma. Sí, eso es, si tú vas a hablar con ellos, eso es para tú predicar la palabra y ya. Hey, hermano, Cristo te ama. Hermano, Jesús te ama, conviértete. Y ya, esa es la única manera que esa persona te va a hablar a ti. Y ya. Esa es la doctrina de Pablo. Esa es la doctrina de Pablo. Por eso decimos que según la doctrina de Pablo, ni Jesucristo se salva. Así como Exacto. Porque ¿con quién se juntaba Jesucristo? Y comía. Sí, eso está en Mateo 11, Sí. Aquí 11, 19. en Mateo 11, y vamos a leerlo. Sí. Entonces, ¿con quién se juntaba? 11:29, ¿verdad? Sí, 11, 19. ¿Con quién se juntaba Jesucristo? Sí, porque aquí es que van a venir los que saben Biblia. Sí. Y lo estamos esperando. Esto no es cuestión de discutir con nadie, pero hay que decir la verdad. Entonces, aquí en Mateo,
según Mateo, Sí. dice lo siguiente: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores, dice. Sí. Oye lo que dice ahí Mateo. O sea, ya ven que según la doctrina de Pablo, ni él se salva. Jesucristo se salva. No, porque Jesucristo, Era todo lo contrario a Era lo que todo- Pablo, a lo que exacto. Pablo estaba enseñando, a la doctrina de Pablo. sí, pero que va a decir un sabio, uno que sabe un poquito, va a decir, no, que pasa que él vino fue para los pecadores. Para los pecadores y las ovejas perdidas de Israel. Sí, él vino a eso. Pero recuérdate tú lo que te dice aquí. Que no olvide esto. Ah, sí, no, que no se olvide de eso. De este versículo, Juan 1:11. Juan, capítulo 1, verso 11. Y vamos a leerlo aquí. Sí. Y hay que tener algo de discernimiento aquí. Dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sí. Entonces muchas personas van a decir, sí, él vino para los pecadores. Él vino para los pecadores. Entonces, si él se juntaba con los pecadores, como tú crees que son los pecadores, que son la gente del mundo, Sí. ¿verdad? La prostituta, el ladrón. Sí. Esos son los pecadores para ti. Exacto. Pero Jesucristo vino a ellos. Entonces, ¿qué está hablando Juan? Juan te dice a ti que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí. Pero tú sabes y eres consciente que él vino a los pecadores. A los pecadores. Entonces, ¿con quién se juntaba él? Con los pecadores, ¿era? Según Según Mateo capítulo 11, verso 19, él se juntaba con quién? Con los pecadores. Los pecadores no lo rechazaron. No lo rechazaron a él. O sea, pero ¿qué pecador era que está hablando? Entonces, Juan que está diciendo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuáles son los pecadores? Pablo era un pecador Sí. de primera. Gamaliel, Nicodemo, José de Arimatea, Gamaliel, dijiste. sí, el gobernador de ellos, ¿cómo es? Antipas, Herodes, Antipas, toda esa gente, Nicodemo, toda esa gente eran pecadores. Y tú te estás preguntando, ¿por qué si ellos estaban así con la ley? Por eso mismo. Por eso mismo es que te lo estamos diciendo. Porque ellos, como seguían la ley, estaban en el pecado. Estaban en el pecado. Porque como Pablo dice en Romanos, yo no conocía la ley. Si la ley no dijera, no codiciará. Ahí fue que conoció el pecado él. Entonces, queremos que tú entiendas algo. De que la prostituta y el ladrón y esa persona así, ellos no son pecadores. Los pecadores son estos. Lo que hacen, Lo que hacen lleva la cumplir ley. Ajá, la ley de Moisés y de Jehová. Ajá. Esos son. Por eso fue que ellos no lo recibieron. No lo recibieron. Porque la cosa tiene que tener sentido. O entonces está hablando mentira aquí este hombre. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿de qué Pablo habla? Que no se junte con quién. Son doctrinas de él. Doctrina de Pablo. Por eso te decimos a ti que según la doctrina de él, ni Jesucristo va Va a ser salvo. a ser salvo. Según la doctrina de Pablo. Exacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo se basaba con una sola ley y era esta. Ajá, la ley del Padre. La ley del Padre, de ese ser divino. Juan 15, 12. 12. Vamos a leer. A mí me gusta ese verso. Dice así, dice Jesucristo de esta manera. Este es mi mandamiento. Por donde él se regía. Sí. O sea, este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Jesucristo. Que se amen unos a otros como yo los he amado. No es todo eso, Pablo. Eso es la doctrina de él. Cuando ya tú entiendes eso, y no es de que yo quiero hacer lo que me da mi gana. No es eso. Yo soy un tipo que a mí no me gusta la bebida. Tengo un amigo mío que es cristiano. Años atrás, cuando yo no sabía nada, ni sabía lo que era un versículo, él me llama y me dice, hey, porque él recién se hubiera convertido. Sí. Y me dice, men, ¿por qué tú no te metes a cristiano? Porque tú eres un hombre que tú no bebes, tú no tienes ningún tipo de vicio, no andas en discoteca, no tienes como una vida como desorganizada. Tú eres un hombre que es para tu familia, para tu mujer, tus hijos.
Y yo le dije a él, dije, bueno, cuando el Señor me toque, yo le dije a él. Sí, porque esa es la típica que cuando de las personas Como que no se quieren. congregan, dicen, no, yo no me voy a meter a eso y después a los par de días me voy a salir. Yo mejor Exacto, entonces voy a esperar que el Señor me toque a mí. O sea, cuando el Señor me toque, yo le dije a él, en ese entonces, y mi corazón decía, wow, yo, si me meto a cristiano, a mí me gusta mucho la música. Él me mandó así. Y yo creo que si yo escucho música, yo creo que yo no le hago daño a nadie. Eso yo creo. Entonces yo dije, wow, yo voy a tener que dejar eso, sí, porque el cristiano no puede escuchar música secular. Eso todo el mundo lo tiene claro. Entonces yo dije, wow, entonces yo no quiero meterme, de que acepté al Señor, me bauticé y todo eso, para después, a los par de meses salirme. Soy yo, pues, o sea, yo le temo a Dios y no quiero poner, como que Dios no es un relajo. Yo decía en mi mente, Sí. que Dios no es un relajo. Si yo me meto al cristianismo, Dios no es un relajo, para después yo salirme. No, yo no quiero poner a Dios de relajo. Eso yo pensaba. Si me está viendo a mí, Él sabe de lo que yo le estoy hablando. Que fue así. Tú sabes. Entonces, todos esos rudimientos son para personas. Porque es como te estaba explicando, que es como no es necesario, pero también es necesario. Porque para mí no es necesario. Porque gracias a la vida yo y a mi mamá que nos enseñó, ¿sabes? Sí. Lo malo y que no haga esto, no haga lo... A mí no me gusta la cerveza. A mí no me gusta el licor. Si yo bebo, es como un trago social. Un trago social Y no es que me voy a familia. emborrachar. No es que voy a estar desenfrenado. Sí, Exacto. porque hay muchos predicadores que no encuentran cabida a eso. Escúchame tú, cristiano. Si tú eres un tipo que no te gusta la bebida, que no te gusta el alcohol, que eres un hombre de familia, que eres un hombre que no le hace daño a nadie y que eres de tu trabajo a tu casa y te moriste, te fuiste para el infierno. Yo lamento, ese es el Dios que ellos predican. Sí. Tú tienes que estar bautizado y convertido. Y llevar todo tu protocolo. Sí, Todo tiene que llevarlo. aquí no creemos en eso. Como dijimos al principio, aquí no creemos en eso. Yo creo que eso es algo injusto. Yo creo, no sé tú. En realidad yo creo que eso es algo injusto. Yo, por ejemplo, yo que tengo mi mujer, mis hijos, trabajo, vengo a mi casa, no le hago daño a nadie, no soy un borrachón, no uso vicio. Entonces yo me muero y digo para el infierno. Eso es esa es la doctrina de Pablo. Lo que él pone. Sí. Que si tú tienes que someter, si tú haces eso, pero te falta algo, tienes que aceptar al Señor. No, Y convertirte y bautizarte en el nombre dado a los hombres. Exacto. Para tú ser salvo. Exactamente. Pero no entienden eso. No entienden esa tecnología. No entienden nada. Entonces, lo que queremos decir a la persona es que la doctrina de Pablo te conlleva todo eso a ti. Por eso que tú ves a toda esta gente, algunos que se sujetan a otra cosa, otros se sujetan a otra cosa y se iban tirando. Porque en todo eso, ellos cogen cierta cosita, no, esta me conviene aquí para mi ministerio, esta me conviene a mí. Entonces el otro pastor líder va a coger otra cosa. Ajá. Esto me conviene a mí, esto me conviene a mí. Entonces cuando se juntan esos dos ministerios, Hay problemas. hay problemas. Porque mira, tú no te sujetas a esto porque aquí está escrito aquí y el otro va a decir al otro. No, tú no entiendes. Tú no entiendes esto porque aquí dice de tal manera. Entonces se viven matando. ¿Por Exacto. qué? Porque no se sujetan a todo lo que Pablo mandó. Porque acuérdate que él quedó en la carne. Él quedó en carne. Corintios, Filipenses, eso es la carne de Pablo que está ahí. La carne, él quedó en carne, él. Ajá. Para enseñarle a la persona cómo tiene que ser supuestamente un hijo de Dios. Exacto. Eso es lo que él Y está para diciendo. tratar de agradarle a Dios. Y él te pone todo ese peso te pone Sí. a ti. Entonces, como dijimos, para personas como yo y como tú, eso está de más. Si usted es una persona que usted, como se lo expliqué, de su casa, tranquilo, vive su vida feliz, eso no es necesario para ti. Entonces, pero es necesario Para los que están congregados con él. para los que son como medio revoltosos, como que les gusta muy dado al vino, que son Sí. borrachón, cosas así. ¿Entiendes? Eso es necesario para ellos, pero desde que tú entiendes que todo es eso, Juan Sí. 15:12, ya.
tú entiendes. Ya que lo demás es puro protocolo y religiosidad. Eso es un protocolo y religiosidad. Y para muchos no hay cabida a eso. Sí. Porque hay muchos predicadores que a personas como nosotros, ellos no comen con yuca, no dicen no. No es así. Porque quieren andar como desenfrenados. Sí. Haciendo lo que le hacen. No, porque Jesucristo era un tipo libertino. Sí. Y yo lo digo con toda autoridad. Porque de la forma en que se habla de él aquí, según la Biblia, él es un tipo como liberal. O sea, que un hombre, ajá, exactamente. O sea, que era una persona, esa persona era una persona como liberal, pero él tenía una ley. Él se regía por una ley. Con Nada eso más. él se reía. Entonces, divertido era que él disfrutaba de la creación de Dios. Sí, porque él bebía vino. Disfrutaba de su creación, no, pero sin hacerle daño al prójimo. Tú puedes disfrutar de todo lo que está creado, pero sin dañar a tu prójimo. Y eso es lo que Pablo no hallaba cabida en Pablo. Y él decía no. A él no le gusta, porque ellos son contemporáneos. Eran contemporáneos. Y seguramente Pablo se lo topó en el templo. Se Porque encontraban. ni que sea al año iba al templo el Pablo. Al año por lo menos una vez. Y en ese año, seguro en la fiesta, o sea, en el fiestón que ellos ¿Qué hacían, que hacían? él se lo topaba. Lo veía como muy muy libertino. No me gusta la forma como este hombre está como muy desenfrenado. Ajá, sí, él está bien, él dice verdad, pero no, yo lo voy a arreglar a mi conveniencia. A mi conveniencia y como tiene que ser un hombre supuestamente de Dios. Exacto. Entonces te pone todos esos protocolos. Todo eso. Cómo tiene que vestirte, la mujer cómo tiene que vestirse, cómo dirigirse a la persona, el pastor tiene que ser de tal manera, dirigir su casa bien. Y todos esos protocolos es que te hace a ti ser supuestamente un hombre de Dios. Que si lo vemos afuera en la calle, Tú lo conoces. y nos paran a una persona que esté encamisado o con un traje y una corbata, y nos paran a mí, y te van a hacer la pregunta, ¿qué tú crees de esos dos? ¿Tú crees que es un hombre cristiano? Y tú vas a señalar, ¿y aquí tú vas a señalar? Al que tenga la corbata. Al que tiene la corbata y vestido bien. Sino de esta manera, porque así es que el sistema nos puso a nosotros. Nos lo vendió. Porque eso fue un sistema que él puso, Pablo. Eso es. Un sistema de hacerle creer a la persona que cuando tú lo ves, es un hombre de Dios, Ajá. es una mujer de Dios, porque está vestida de cierta manera. Sí. Los otros no, los otros están así. Pero para tú pertenecer a un supuestamente hijo de Dios, tienes que estar cierto protocolo. Sí, tiene que tener protocolo, pero Jesucristo nomás se guiaba con esto. Exactamente. Con una ley. Entonces, es como venimos diciendo, que él lo veía muy liberal. Sí. Y a la gente no le gusta eso. A los al cristianos tampoco. y al A ellos sistema. no les gustan eso. A ellos no les gusta eso. Y dicen, no, liberal no. Sí. Seguramente tiene que andar metiendo droga por ahí. Ajá. Pues a nosotros nos llamaron una vez que estábamos arrebatados una cristiana. Sí. Nos escribió Al principio de cuando comenzamos, sí. Están arrebatados. Ahora esos falta muchachos. que canten reggaetón. ¿Por qué? Porque nos vio vestido de esta manera. Sí, O sea, que ya está viendo por aquí. O sea, que ¿dónde está la fe? exacto. O sea, no tiene fe. No. Porque no importa cómo tú hagas, la persona es tú como persona. No importa cómo tú te vistas, es tú como persona. Eso es lo que va a dar el testimonio de ti. Ajá. No la vestimenta. No la vestimenta Entonces, real. a nosotros nos están dando, a nosotros nos dan eso, que si tú no ves una persona diferente, vestido de diferente manera, tú comienzas a juzgarlo ya. Sí. Porque así fue que el sistema nos diseñó. Que veamos por aquí No, que así. Desde chiquitico, así es que uno, exactamente. es que uno se cría. Que uno se cría, los hijos de uno. Oh, mira, mi papá está espeluñando a tal persona. Sí. ¿Sabes? Como a nivel como Y es, burla, mira él. y es como un sistema, porque los presidentes, ¿cómo uno lo ve? Sí, es ¿Cómo un tú vas a tema. ver un presidente vestido como nosotros y que dando un discurso de que a una nación así, con un presidente como yo? Te digo qué presidente yo vi con una gorra para atrás. Creo que... El del Salvador. El de Salvador. Yo me Sí. sorprendí. Sí. Cuando estaba recién en la pandemia, que él salió. Ajá. Yo vi a este hombre, me sorprendió. Un tipo joven. Un hombre joven y como que se salió del protocolo. Exacto, entonces te choca. Entonces, veía muchas personas que decían, oye, ¿qué presidente es ese? Porque ya tu mente ya está calcomía. No, pero tú sabes que cuando él se para en el cosa, cuando va a tirar un discurso. tú sabes cómo lo va a ir. Él no puede ir con un t-shirt ni una gorra No, para atrás. entonces es un protocolo que así que el sistema no ha creado para cuando nosotros veamos una persona ensacado y parado en una cámara, entonces no, ese hombre está en serio. Está en serio ese hombre. Ese hombre está diciendo lo que es.
Exacto. Pero ya no tienen ya nosotros ya con ese protocolo, con ese diseño, Exacto. para que comenzamos a juzgar a la gente según nuestra apariencia. Ajá, entonces, en resumida cuenta, señores, nosotros le dijimos ya que para muchas personas eso no es necesario. Sí. Todo eso no es necesario. Todo eso que el dictó su mandato. Para mí eso no es necesario. Yo no me sujeto, pero tampoco lo rompo. Como Jesucristo. Que Sí. él no lo llevaba, pero no lo rompía. Entonces yo no me sujeto a eso. No estoy en nada sujeto. En ninguno de esos protocolos. No, porque aquí no somos religiosos. Porque ya escribieron por ahí de quién son. Católicos. De nada de eso. De nada de eso. Todo eso es mentira. Todas esas religiones son mentiras, amigo. Ok. Así que vamos a dejarlo aquí Sí. y nos veremos en la otra. Queden en paz, ¿ok?